al 50. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 50. Hace un rato leímos, ¿cierto?, del versículo 35, porque esta viene siendo la segunda parte de lo que ya pudimos estar estudiando y aprendiendo de la palabra del Señor la oportunidad anterior. Recuerden, hermano, el contexto general de la carta, de esta porción de las Escrituras, es el tema, ¿cierto?, de la resurrección de los muertos. Algunos, ¿cierto?, estaban dudando de la resurrección de los muertos, pero vemos aquí cómo el apóstol Pablo nos da una serie de argumentos y una serie también de aclaraciones respecto a la resurrección de muertos. La verdad es que no solamente es decir el apóstol Pablo no si hay resurrección de muertos, sino que él nos da fundamentos sólidos para que nosotros hoy día también, hermanos, podamos tener aún más arraigadas nuestras convicciones en cuanto a esta gran verdad, hermanos, que en un momento vamos a ser resucitados, de la misma forma como Cristo resucitó. Así que vamos a leer los pasajes del 42 al 50, hermanos, y hoy día vamos a anotar la resurrección, una entrada al reino de Dios. La resurrección, una entrada al reino de Dios. Maravilloso, hermano. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán al espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nuevamente oremos, hermanos. Señor, como bien decía el pastor Teodoro, oramos para que nada nos distraiga, nada entorpezca nuestro estudio de su palabra, Señor, nuestra comprensión. Le pedimos, mediante la ayuda del Espíritu Santo, el entendimiento necesario para atender a su debido consejo, Señor. Lo encomendamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, la resurrección, una entrada al reino de Dios, hermanos. Vamos a ir notando cómo podemos ver a lo largo de estos versículos y estos contrastes. Otra vez el apóstol Pablo, anteriormente, hermanos, los versículos anteriores vimos puras ilustraciones que eran para, cierto, enfatizar que los cuerpos eran distintos y que así como habían cuerpos celestiales, habían cuerpos terrenales, ¿cierto? Habían diferentes tipos de cuerpos en cuanto a los animales. De esa misma forma, el cuerpo resucitado iba a ser diferente al cuerpo físico terrenal que tenemos ahora. Iban a ser cuerpos diferentes. Porque ahí también, hermanos, había confusión de algunos que dudaban de esto y decían, ¿cierto?, que el cuerpo que iba a resucitar iba a ser el mismo cuerpo del cual habían muerto. Pero hoy día vamos a entender aún más claro, hermanos, que el cuerpo que hoy día estamos es un cuerpo que ha estado en corrupción y que en cierta parte lo hemos visto detenido por la obra de Cristo ya realizada en cada uno de nosotros y que sigue siendo realizada en otras personas también. Entonces, es interesante, hermanos, notar esto y seguir notando ahora estos contrastes a partir del versículo 42 en adelante. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Hermanos, Pablo inicia aquí no solo la aplicación de los versículos anteriores ya vistos, sino la puntualización de lo que será la resurrección de los muertos.
negada por algunos, ¿cierto? Como ya hemos entendido. Por lo que en este y en el próximo versículo pone énfasis en lo que será otra vez la resurrección. Los ejemplos anteriores permiten entender que como hay diferencias entre los cuerpos tanto celestiales y terrenales, que diferencian, ¿cierto?, unos de los otros y además diferentes entre sí, del mismo modo el cuerpo de la resurrección, hermanos, será diferente al cuerpo físico del hombre en su vida en la tierra. Como la semilla, ¿cierto?, que se introduce en la tierra, y vimos, ¿cierto?, esa ilustración anteriormente, así también el creyente al morir es puesto en ella. ¿Qué pasa ahí? Inmediatamente a la muerte comienza el proceso, ¿cierto?, natural y que todos podemos ver de descomposición de la materia enterrada. Vuelve, ¿cierto?, a su inicio, vuelve a lo que se originó. Como el ejemplo dado antes de la semilla, el cuerpo del creyente no se entierra para perderse, sino para levantarse del lugar donde fue puesto, cuando llegue, ¿cierto?, el día finalmente de la resurrección. Dice aquí en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, dice, en corrupción. Se siembra en corrupción. Por causa del pecado, hermanos, la creación toda está en corrupción. Y eso lo hemos aprendido, ¿cierto?, aquí varias veces. Está en constante decaimiento. Sin embargo, esto no es un asunto meramente negativo, sino que tiene un propósito, ya que Dios la sujetó, ¿cierto?, finalmente con una esperanza que vamos a ver hoy día de incorrupción. La liberación de la corrupción la traerá en el tiempo, ¿cierto?, en que se produzca finalmente esta resurrección física. Vemos aquí el contraste entre dos palabras, tanto corrupción por un lado, hermanos, y también nos muestra el versículo 42 que dice que resucitará en incorrupción. La primera, la corrupción, afecta a todos los hombres, ¿cierto?, en el cuerpo actual. La segunda es la expresión de una vida en una esfera totalmente distinta a la que nosotros podemos entender y ver ahora, en donde el cuerpo de resurrección no será afectado por la corrupción. Esa es la gran diferencia. Hoy nuestros cuerpos son, sí, sin duda afectados por la corrupción, y vamos viendo cómo a medida que va avanzando se va corrompiendo no solamente con lo mental, lo intelectual, la mente, sino que también lo físico. Lo vemos también en nuestra salud, ¿cierto?, en nuestro degradamiento, en las enfermedades, hermanos. Vemos que finalmente todo esto apunta a la corrupción de nuestro cuerpo físico. Pero dice aquí que resucitará en incorrupción. En el futuro el cuerpo de resurrección estará libre, hermanos, de corrupción, imagínense. Ya no vamos a tener este problema de la corrupción. Así el cuerpo físico se descompondrá y se reducirá otra vez en polvo, de donde fue tomado, pero el que saldrá a resurrección es imposible que pueda estar sujeto a una experiencia otra vez semejante. Ya no habrá otra experiencia, ¿cierto?, de corrupción. El cuerpo de hoy es temporal, pero el de la resurrección es perpetuo. Por eso dice que se resucitará en incorrupción, para que podamos estar finalmente siempre con el Señor, como dice ahí primera a los Tesalonicenses 4:17. No solamente explica eso, sino que da otro contraste, hermanos. Más adelante, versículo 43, dice así: se siembra otra vez con esta ilustración de la semilla, ¿cierto? Ya nos explicó en muchas ilustraciones con la semilla, y ahora, ¿cierto?, la utiliza para poder seguir explicando el tema de los cuerpos. Y dice, se siembra en deshonra. Lo vimos, ¿cierto? Primero, se sembró en corrupción y ahora está diciendo que se siembra en deshonra. Pero, al contrario, resucitará en gloria. Otro contraste, se siembra en debilidad, dice, resucitará en poder. Más características de cómo será este cuerpo resucitado. Totalmente diferente, hermanos, al cuerpo que hoy tenemos. Por eso que aquí también está aludiendo a estos errores de los cuales están influyendo algunos de los corintios.
Nuevamente la comparación con la siembra, de modo que el cuerpo es puesto en la tierra en deshonra, podríamos decir en deshonor, en bajeza. Pablo llama a este cuerpo actual físico, ahí en Filipenses 3:21, el cuerpo de la humillación nuestra, un cuerpo deshonroso. La deshonra, hermanos, es una referencia a lo que es propio del cuerpo humano, que se deteriora y finalmente muere. Son las condiciones y las miserias de la vida terrestre que preparan la corrupción, ¿cierto?, finalmente de nuestro cuerpo. Este cuerpo vemos que se deteriora, como les decía, en un proceso de la edad, de las enfermedades que conducen finalmente a esta situación. Todo esto se va reflejando en cómo nuestro cuerpo va actuando a medida que pasan los años, hermanos, y se va deteriorando. Pero al contrario, nos dice aquí el versículo 43, al contrario de esta deshonra, de esta bajeza, resucitará, dice, en gloria. El cuerpo de la resurrección, hermanos, es glorioso. Y ahí ya nuestra mente se limita, ¿cierto?, para poder entenderlo. No le afectan las circunstancias que corrompen el cuerpo actual. No le afecta la edad, no le afectan los años que pasan. Las debilidades físicas del cuerpo mortal dejan paso al libre, ¿cierto?, de ellas. Finalmente lo lleva a la semejanza, ¿cierto?, del cuerpo del Señor resucitado. La enseñanza, hermanos, del apóstol es clara. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, dice en gloria Colosenses 3:4. Generalmente la palabra gloria, hermanos, se aplica a lo resplandeciente. Mire la característica que está dando de nuestros cuerpos, hermanos, resucitados. Resucitados en gloria. El cuerpo de la resurrección será glorioso, semejante, hermanos, a la resurrección de Cristo. Por eso Cristo es las primicias, el primero. El creyente resucitará con un cuerpo adecuado para la vida perpetua en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Es una dimensión absolutamente distinta a la que nosotros podemos ver actualmente. Indica otro contraste este versículo 43, dice, no solo resucitará en gloria, sino que también dice, versículo 43, se siembra en debilidad, otro contraste, resucitará ahora en poder. Otra vez el cuerpo actual y lo que será el cuerpo resucitado. A la tumba, hermanos, se entrega un cuerpo que es débil, un cuerpo que perdió todas sus facultades, un cuerpo que se fue, ¿cierto?, debilitando a medida que fueron pasando los años. Pablo dice aquí que se siembra en debilidad. Ese cuerpo no puede hacer nada. El cuerpo de cada uno es débil porque tiene fuerzas muy limitadas. Además, el tiempo va disminuyendo su poder. Un ejemplo claro es David, ¿cierto? Un hombre guerrero, pero dice la Escritura ahí en 2 de Samuel 25:15, que se hallaba extenuado. Vemos cómo, ¿cierto?, se fue debilitando a medida que fue avanzando su edad. Todos, hermanos, tenemos esta experiencia en los años donde nos vamos debilitando, se van debilitando nuestras fuerzas y aumenta nuestro cansancio con facilidad. Yo creo que ahora muchos lo podemos notar, ¿cierto?, que estamos cansados de una semana de trabajo, que luchamos a veces con el sueño, pero aquí es donde el Señor nos dice que nuestro cuerpo resucitado, hermanos, será en poder, en poder. A este cuerpo no le afecta la habilidad del actual. Estará dotado de energía y facultades, dotado de una energía propia de un cuerpo espiritual, adaptado para vivir, ¿cierto, hermanos?, en una nueva dimensión, podríamos decir, en donde sin la presencia del pecado ya no habrá enfermedad, ni habrá, ¿cierto?, muerte, como dice Apocalipsis 21:14. Hermanos, ¿qué podemos decir? El Señor nos dotará de un cuerpo totalmente extraordinario, que nosotros, ¿cierto?, no lo alcanzamos hoy a dimensionar. Versículo 44.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esta comparación, hermanos, va en relación con las anteriores. El cuerpo animal es corruptible, de uso pecaminoso y débil, y el de la resurrección es todo lo contrario, es incorruptible, glorioso y poderoso, lo que hemos podido ir notando hasta aquí. Se llama cuerpo animal porque es limitado. Al de la resurrección el apóstol le llama cuerpo espiritual. Este cuerpo es habitación del Espíritu finalmente, hermanos. De manera que este cuerpo espiritual es incorruptible, ahora va a ser glorioso y poderoso en contraste con el cuerpo natural que hoy tenemos. Hermanos, el creyente tiene como don divino la vida eterna. Esta es la vida de Dios, participada, ¿cierto?, en el hombre, en la unidad e identificación finalmente que es con Cristo, la cual es hecha por el Espíritu Santo. Esta vida eterna que hoy disfrutamos de manera, podríamos decir, restringida, porque estamos viendo luces de lo que será, ¿cierto?, la eternidad con el Señor, será ampliada a una dimensión, ¿cierto?, de vida totalmente resucitada. El apóstol, hermano, resume la enseñanza afirmando que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo natural del hombre tiene sus limitaciones propias y el cuerpo espiritual está adaptado a las condiciones de la vida de la resurrección. No hay limitaciones, hermanos, cambian, son totalmente diferentes. Un ejemplo se manifiesta, ¿cierto?, en el cuerpo mismo del Señor Jesucristo, ya que éste se manifestaba en aspectos diferentes, como ahí lo relata también Mateo 16, del 12 al 13. Esta es la manifestación propia del cuerpo de resurrección, será totalmente diferente, que no es un mismo cuerpo que se entierra, sino uno totalmente, hermanos, transformado. Pero es importante tener algo claro, hermanos, porque que el cuerpo sea espiritual no significa que sea un espíritu con apariencia humana. Recuerden que una de las cosas que también tenían, ¿cierto?, estaban como torciendo un poco lo que decía la Escritura, los de Corintios, era referido a esto, que algunos creían en la resurrección, pero solamente como una resurrección espiritual. Pero aquí Pablo no está diciendo que la resurrección solamente es espiritual, sino que el cuerpo humano, sino que finalmente el cuerpo es un cuerpo humano que va a resucitar. Miren qué interesante, y lo podemos ver con el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. Cuando los discípulos se espantaron por la presencia del Señor en medio de ellos, Cristo les dijo ahí en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahí vemos, hermanos, que esto es un cuerpo físico, probablemente no como nosotros lo vemos ahora, pero no es lo mismo que un cuerpo espiritual o algo que solamente tiene apariencia humana. Jesús es el ejemplo de cómo seremos resucitados. Algunos de aquellos podrían suponer aún que estaban en presencia de un espíritu materializado, pero no solo manda que vean sus manos y sus pies, sino también que lo palpen, que lo toquen. Era real. Con ello, ¿cierto?, se diluye aquí, hermanos, toda duda, ya que un espíritu no puede ni verse ni palparse, pero Jesucristo sí se pudo ver y palpar. El cuerpo de la resurrección no es un espíritu que se hace visible, sino que tiene carne, hermanos, y huesos. Es cierto que las manifestaciones visibles de ese cuerpo, como se ha dicho antes, pueden tomar otra apariencia y aspecto distinto a lo que nosotros podemos entender y ver hoy en día. Por eso es cierto que nos hacía esas aclaraciones en los versículos anteriores, estas ilustraciones de los diferentes cuerpos. De la misma forma, los cuerpos de nosotros resucitados serán totalmente diferentes. Avancemos, hermanos, versículo 45. Este
Esto es interesante aquí, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer hombre Adán, espíritu vivificante. Como es característico del apóstol, apela nuevamente, hermanos, a las Escrituras y cita, ¿cierto?, parte del Antiguo Testamento y lo que sucedió con el primer hombre Adán. Dios sopló en los elementos inorgánicos, por tanto, ¿cierto?, Él pudo dar vida con ese soplo. Seleccionó para crear al hombre de lo que ya había creado en la tierra, convirtiendo finalmente al que no tenía vida en un ser viviente. Por eso que dice de Adán que es alma viviente, es alma viviente. Ese primer hombre recibió el nombre de Adán, que en su contenido genérico tiene que ver con la humanidad, con lo que nosotros también somos hoy, hermanos, la humanidad. Pero en el contexto individual fue el primer varón creado por Dios. Este ser creado por Dios es un alma que vive, es decir, un ser que tiene vida, que se le fue facultada la vida, que se le dio la vida. Y vamos a ver el contraste, hermanos, ahora con el postrer Adán. Porque a diferencia, ¿cierto?, del primer Adán, el postrer Adán dice es espíritu vivificante. O sea, el postrer Adán, que es Jesucristo, hermanos, es espíritu que da vida. El primer Adán recibió vida, le dieron vida, pero el postrer Adán puede dar vida. O sea, Él da vida, hermanos. Es interesante esto. Él tiene el poder para comunicar vida a quien quiere. Juan, ¿cierto? 5:21. Se convierte para los que están en Él por identificación vinculante y unidad inseparable, en espíritu vivificante, en el sentido de capacidad para dar vida a estos que están ahora en Él, o sea, en Cristo Jesús. Y aquí, hermano, espíritu no, otra vez, no en el sentido de la segunda persona de la Trinidad, cuando dice espíritu vivificante, sino que está pensando en el hombre como un cuerpo humano, ya que le llama el postrer y último Adán. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El Señor ha puesto un orden y esto viene de la mano con el versículo anterior. Primero vimos, ¿cierto?, que Adán, que es lo primero, que es el cuerpo humano, ¿cierto?, vino primero. Y después viene lo espiritual, ¿cierto?, que es el cuerpo celestial, que es con Jesucristo. Y aquí dice el versículo 46. Más lo espiritual no es primero, sino dice lo animal, luego lo espiritual. El versículo remarca el orden que ha de seguirse para llegar finalmente a lo que es el cuerpo espiritual. La misma creación comienza por el proceso de crear la parte material, primero ahí en Génesis 2:7. Luego comunica el soplo de vida, aliento, espíritu que completa el conjunto finalmente del ser para hacerlo material y hacer, ¿cierto?, la parte también espiritual. Lo terrenal, ¿cierto?, lo adámico, antecede a lo espiritual recibido en Cristo. Así la vida terrenal va a proceder a lo que será la vida celestial, o más bien la resurrección que vamos a tener en el futuro. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, dice, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Como bien hemos entendido, hermanos, el primer hombre fue tomado del polvo de la tierra, terroso, por ser hecho, ¿cierto?, del polvo de la tierra, y de esa misma forma volverá a estar en la tierra. Su comportamiento corresponde entonces al lugar de procedencia, o sea, se va a comportar como hombre terrenal. Por eso que nosotros, hijos de Adán, ¿cierto?, en cuanto a lo físico, en cuanto a lo hereditario, nos comportamos como hombres terrenales. Pero mientras que Adán fue hecho de polvo, Cristo, a diferencia, bajó del cielo. Así lo enseña también Juan, cuando habla del verbo que fue hecho carne.
Sin duda fue concebido por el Espíritu Santo, bajo el seno, ¿cierto?, de María, de la que tomó los elementos de la humanidad. Pero ahí se origina la naturaleza humana del Verbo finalmente eterno. Como hombre tiene un cuerpo humano, pero su condición personal es del cielo, porque bajó del cielo para estar en medio de los hombres. Es celestial Jesucristo. De otro modo, Jesucristo es una persona divino-humana. Este segundo Adán, ¿cierto?, que lo conocemos también, como bien lo relata las Escrituras, y lo describe como Emmanuel, Dios en medio de nosotros, Dios con nosotros, con los hombres, de nosotros, los hijos de Adán. En la condición propia del hombre, el cuerpo tomó cuerpo humano. Nosotros tomamos de la seguridad que nos da Jesucristo para finalmente poder ser glorificados y poder tener y participar, ¿cierto?, de esta resurrección de los muertos. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? Dice, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. La misma relación del versículo 47. Existe una vinculación terrenal y una vinculación celestial. Por eso dice, tales los terrenales, tal el terrenal son los terrenales, y tal el celestial son los celestiales. En el terrenal toda la raza tiene las características de sus progenitores. Tal como era Adán, así también es la humanidad, ¿cierto?, adámica, somos nosotros. En tal corrupción, ¿cierto?, que cayó Adán, de la misma corrupción, hermanos, estamos nosotros. Del mismo modo, a una vinculación celestial, finalmente unidos vitalmente por Cristo. El hombre terrenal se transforma ahora en un hombre celestial, es decir, perteneciente ahora al cielo, ya no a lo terrenal, sino que ahora al cielo. La patria del creyente antes en la tierra, hermanos, ahora es del cielo. Su nombre está escrito en el registro de lo celestial y ya no en lo terrenal. Por eso que les decía en un principio, la resurrección, una entrada al reino de Dios. Vamos viendo cómo este texto que el apóstol Pablo va explicando, ¿cierto?, y va ilustrando tan bien y lo va contrastando con lo terrenal y lo celestial, finalmente nos está llevando a poder notar, hermanos, lo importante de esto. Lo importante, ¿cierto?, que tiene relación con que los que resucitarán finalmente estarán en otra dimensión, en otra ciudadanía. Ya no será ciudadanía terrenal, sino que ahora será una ciudadanía celestial. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quiénes podrán hacer esto, hermanos? Los que resucitarán. Todos los cristianos, como hombres terrenales, ¿cierto?, descendientes de Adán, hemos traído la imagen, la reproducción de la condición de nuestro primer padre. El cuerpo actual es propio de la creación terrenal. Apunta al cuerpo físico y a la condición de Adán, ¿cierto?, pecador. Todos estamos bajo esa misma condición. Pero llegará el tiempo, hermanos, en que la imagen del celestial, que es Cristo, ¿cierto?, sea plenamente reproducida también en sus hijos. También en nosotros, hermanos, los que creemos, los que hemos creído, ¿cierto?, a la verdad de su palabra. La imagen del Dios, de Dios deteriorada, ¿cierto?, en el hombre actual, en el hombre que está bajo pecado, hermanos, será totalmente restaurada, totalmente transformada, imagen absoluta y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la exhortación que dice finalmente en el versículo 50. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Eso es lo que dice al final en esta porción, hermanos. Dice, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios.
Por lo tanto, los que creían, ¿cierto?, que no existía resurrección del muerto están totalmente equivocados, porque tales, ¿cierto?, no pueden heredar el reino de Dios. Para poder ser parte del reino de Dios necesitamos ser resucitados. Ya tenemos una resurrección, podríamos decir, espiritual, este cambio de mente, esta conversión que hace el Señor, hermanos, pero falta también la parte física, en el que el Señor resucitará nuestros cuerpos. Y si nosotros creemos que nuestros cuerpos no serán resucitados, o que serán estos mismos cuerpos que serán resucitados, hermanos, finalmente estamos entendiendo que no vamos a heredar el reino de Dios. Solamente los resucitados en Cristo podrán heredar el reino de Dios. Y ahí dice otra vez, ni la corrupción heredará la incorrupción. El apóstol, hermano, afirma que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Carne se aplica a la sustancia y la sangre al principio vital. Sin duda tampoco la naturaleza no regenerada entrará o heredará el reino. Y aquí la primera conclusión es que la estructura física del hombre, hermanos, no corresponde a la forma de vida propia del reino. Aquí aún más nos deja claro, ¿cierto? Y nos sienta, miren cómo da un principio totalmente claro después de dar una serie de argumentos para llegar a esta conclusión de que la forma física del hombre actual no será la misma del hombre en el reino. Porque este cuerpo físico, no heredará el reino de Dios. Y la segunda afirmación es que ni la corrupción heredará la incorrupción. Ambas cosas son absolutamente incompatibles. Corrupción es lo que termina y la incorrupción tiene que ver con la eternidad, algo que no termina. La corrupción entendimos ya, hermanos, que se va deteriorando a lo largo del tiempo. De modo que la temporalidad no puede entrar, ¿cierto?, en la intemporalidad, en la condición de la eternidad. Otra vez la conclusión aquí, hermanos, hasta el versículo 50 es clara. El cuerpo tiene que ser cambiado, sí o sí. La carne y la sangre no tienen posibilidad de adaptarse a una vida especialmente gloriosa, donde los problemas propios de este tiempo no solamente desaparecerán, sino que no serán compatibles, no estarán presentes, hermanos. Y esto lo encuentro extraordinario, maravilloso, el poder saber esta gran verdad. Bien, hermanos, y llegando ya a la parte final, podemos ver a lo menos 6 verdades de estos versículos, o desprender de estos versículos del 42 al 50. Lo primero, los cuerpos que estarán con el Señor serán incorruptibles. Eso es lo primero que podemos notar. Un reino celestial libre de corrupción. De eso seremos parte los que creemos, libres de la corrupción física. Segundo, los cuerpos que estarán con el Señor resucitarán en gloria y poder. Se nos hace chico, hermano, lo que va a hacer el Señor con nosotros. Tercero, los cuerpos que estarán con el Señor serán adecuados para una vida perpetua con el Señor. Cuarto, el Señor nos dotará de un cuerpo extraordinario. Nuestros cuerpos serán, dice, transformados. Quinto, el cuerpo de resurrección no es un espíritu que se hace visible, sino que tiene carne y huesos. Y sexto, la vida eterna, hermanos, está en Jesucristo. ¿En qué podemos meditar? Hasta aquí, hermanos, claramente la argumentación de Pablo es notable. Sin duda es una bendición para nosotros que en cierta parte los hermanos de Corintios tuvieran dudas o tuvieran ciertos problemas en ese tiempo, que nosotros por supuesto también lo tenemos y también tenemos estas dificultades muchas veces de la comprensión de su palabra, pero el poder ver cómo el apóstol Pablo se extiende en cuanto a esta explicación es de alimento para nuestras vidas, alimento para nuestra comprensión. La vida no regenerada no entrará, hermanos, en el reino de los cielos. Es una de las cosas que para nosotros hoy día nos puede
también preocupar más, podríamos decir. ¿Quiénes gozarán de este nuevo cuerpo? Los que ahora, cierto, se arrepienten y creen por la obra de Cristo Jesús en la cruz. No hay otra forma, hermanos. Recuerde, como dice el versículo 50. Hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. La única forma, hermanos, que podemos ser parte de esta resurrección física es creyendo, cierto, en nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que es el dador de vida. No hay otra forma en que podemos ser dotados de estos, o podemos recibir esta bendición, solamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Se siente partícipe de este gozo, hermanos? ¿Usted considera que se gozará también de este nuevo cuerpo? ¿Está agradecido de eso del Señor? Que nuestro Padre Celestial nos ayude a entender esto, hermanos, y le tomemos la debida importancia. Otra vez recordemos, estamos en cuerpos pasajeros, en cuerpos que de un otro a minuto puede terminarse este cuerpo físico, ¿cierto? Y puede sembrarse como un cuerpo de corrupción, pero podemos decir con certeza que tenemos esperanza de que seremos resucitados en incorrupción, o solamente estamos ahí titubeando todavía. Y esa esperanza la da el Señor Jesucristo, hermanos. Esa seguridad la podemos encontrar solamente por medio del Señor Jesucristo. Oremos. Nuestro Señor Jesucristo, dador de vida, le damos gracias, Padre, por la obra ya realizada en medio de esta congregación. Gracias, Señor, porque usted nos sienta las bases, los fundamentos, los principios de nuestra resurrección. Una resurrección que la vemos, Señor, sustentada por la primicia, por la primera resurrección, que es la de Jesucristo. Esa es la que pone la base y la seguridad de nuestra esperanza futura. Gracias, Señor, por lo maravilloso que nos hace ser parte. Algo que es totalmente extraordinario y supera nuestro entendimiento. Una resurrección de nuestros cuerpos totalmente renovada, totalmente transformada, la cual será para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, y ayúdenos a poder velar en estos tiempos, velar con una esperanza, con una espera, como recuerdo un poco lo que dice ahí a finales de primera a los tesalonicenses: orad sin cesar, escudriñar su palabra, ser santos, santificar nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos eso? Solamente mediante el estudio de su palabra, Señor. No solo los días domingos que nos reunimos, sino que los días jueves también, a veces los días sábados, viernes, y Señor, cada uno de los días que transcurren en nuestra vida. Cuánta paciencia tiene con nosotros, Señor. Cuánta misericordia tiene en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nos hace partícipes de este nuevo reino, el cual en parte hoy lo podemos contemplar en este culto de gloria y alabanza a su nombre. Gracias, amado Padre, la honra y el honor sea a usted, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.